Vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 16, como tendréis delante de vosotros el boletín y tenéis el texto. Juan capítulo 16, versículos del 25 al 33, vamos a leer esta mañana. Juan 16, del 25 al 33. Yo he vencido al mundo, titulan este texto. Vamos a leerlo antifonalmente. Ya leer el 25, los impares, vosotros leéis los pares, y el 33 lo leemos todos juntos. El último. ¿Amén? Dice así el versículo 25: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que os rogaré al Padre de vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. El Padre he venido al mundo, otra vez dejó el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí ahora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no esté solo, porque el Padre está conmigo. Todos juntos. Y estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabiendo todo, y sabiendo el Señor todas las cosas, es que le dijo a sus discípulos estas palabras: confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Le dio esta palabra. Así como vamos a llegar a ser también nosotros. Si no recibimos respuestas a nuestras oraciones, no entenderemos y estaremos quizás sufriendo, posiblemente sin comprender. Eso pasó en mi vida hace ya muchos años, en mi pasado, donde yo vivía en mi iglesia y veía la palabra de Dios que no coincidía con lo que a mí me pasaba. Yo a veces escuchaba al pastor predicar y yo decía: pues a mí no me pasan esas cosas, pues yo no vivo esas cosas ni todo eso. Yo escuchaba que Dios era un Dios todopoderoso, yo escuchaba que tenía todo poder, pero a mí no me funcionaban las cosas como yo quería. No salían las cosas como yo pensaba. Escuchaba sermones y a veces no entendía incluso tampoco lo que el pastor decía. Pero miraba a mi alrededor y como veía que todos los demás estaban como yo, pues no me preocupé yo mucho, ¿no? Dije: pues será así, ¿verdad? Cuando uno ve a los mayores y veía a los que llevaban tantos años en la iglesia y los veía igual, digo: pues bueno, pues tiene que ser así. Yo me quedaba pensando y me quedé así, hasta que un día llegué a conocer ligeramente el Evangelio y comprendí entonces un poquito más que la palabra de Dios se está cumpliendo sí o sí. Y Dios cumple su palabra. Y llegué a comprender incluso, además, esto ya ha pasado un poquito más de tiempo, llegué a comprender algo importante: que los problemas que surgen y surgieron en mi vida, tanto en el pasado como en el presente, han sido y son una bendición para mi vida. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya vivido, llegué a la conclusión de que todo era plan de Dios, de que todo era por causa del Evangelio y por causa de que Dios también quería bendecirme y Dios quería que yo fuera feliz. Pude llegar a comprender esto. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo a vosotros que creéis en Jesucristo. Llegaréis a saber que Dios tiene tantos planes preparados para vosotros detrás de cada problema que afrontéis. Detrás de cada problema que estáis afrontando, detrás de cada problema que estáis viviendo, detrás de cada dificultad, Dios tiene un plan perfecto para vosotros. Yo quiero bendecir para que creáis esta palabra, para que podáis tomar esta palabra como una palabra viva en vosotros, que es real, y que podáis experimentarlo en vuestras vidas. Que podáis un día mirar a vuestro pasado, mirar hacia atrás
y que podáis mirar y no sintáis dolor, que no sintáis sufrimiento, que no sintáis amargura, sino que podáis ver que Dios estuvo con vosotros en todo tiempo, en todo momento y en cada circunstancia de vuestra vida. Que Dios tenía un plan y que era necesario que pasáramos por ahí. En estas semanas he estado dando un mensaje en el libro de Josué, en el capítulo 8, alrededor del 34 o el 35, no recuerdo muy bien el versículo, 33, 35, dice que cuando Dios mandó a Josué a conquistar la ciudad de Jai, dice que les hizo como que retrocedieran huyendo y les metió por el desierto, haciendo entender a los de la ciudad de Jai que el pueblo de Dios estaba retrocediendo, que estaba huyendo. Hay veces donde Dios nos hace entrar por un desierto. A nadie le gustan los desiertos. Yo creo que a casi nadie le gustan los desiertos, ni a los camellos creo que le gustan los desiertos, ¿verdad? Yo creo que no gusta, pero hay veces que Dios tiene un plan. Y para cumplir ese plan, hay veces que tenemos que pasar por ese desierto, por esa circunstancia. Pero yo tengo que entender, es todo para que se cumpla el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Amén. Os bendigo para que podamos entender esto. Vemos cómo la humanidad, el ser humano, sigue desarrollando y sigue creciendo continuamente. Pero en la medida que continuamente seguimos creciendo, en la medida que seguimos avanzando, lo que me di cuenta es que los problemas se siguen desarrollando también conmigo. Es decir, que aunque haya mucha ciencia y una tecnología muy avanzada, todavía no somos capaces de predecir un terremoto, ¿verdad? Todavía no somos capaces de frenar esa fuerza, ese poder que el mundo tiene, ¿verdad? Esta tierra tiene, que puede mover las placas y puede causar los desastres que causa, los terremotos que causa. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué el sufrimiento surge frecuentemente en el mundo? ¿Por qué miramos la pantalla de televisión y nos quedamos asombrados cuando vemos las tragedias? Y vemos cuando azotan países donde de alguna manera estamos vinculados, estamos orando, llevamos orando ya mucho tiempo, iba a decir meses, no años, orando por Ecuador, por los misioneros que están en Ecuador, por las familias de nuestros hermanos que están en Ecuador. ¿Por qué? Y vemos que la razón de estos sufrimientos continuos se revela solamente en la palabra. Solamente puedo encontrar respuestas en la Biblia. La gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Muchos de la gente se pregunta, ¿por qué Dios? Y echa la vista a Dios, pero para recriminar, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué ocurren estas cosas? Solamente he encontrado la respuesta en la Biblia. No la he encontrado en ningún otro libro, de los muchos que he estudiado, de los muchos que he podido leer. No he encontrado esta respuesta. Solo en la palabra de Dios, solo en la Biblia, explica por qué el hombre se enfrenta a tal destrucción. ¿Por qué el ser humano afronta estos problemas? Solamente en la Biblia me encuentra también y me dice quién es Satanás, quién es el diablo realmente. En los libros que encuentras por ahí son películas, son un personaje de ciencia ficción para el cine y poco más, para meter miedo en la Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces Dios decidió enviar a Cristo a solucionar nuestro problema desde el principio de los tiempos? ¿Por qué? Cuando yo llegué a saber esto, cuando comencé a poder explicar un poquito esto, a poder comprender esta realidad, es cuando comencé a recibir respuestas también en mi vida. Por eso os bendigo para que también vosotros podáis comprender esta realidad que hoy viene. Porque en el pasado yo no conocía esto. Es lo que ahora Dios me está mostrando que os estoy compartiendo. Yo no lo sabía en el pasado. Yo no sabía que estaba afrontando la destrucción sin remedio. Afrontaba problemas diciendo, bueno, pues son problemas. Incluso muchas veces, como somos cristianos, a veces entre comillas, otros entre muchas comillas, ¿verdad? Somos cristianos entre muchas comillas a veces. ¿Qué es lo que decimos? Que sea lo que Dios quiera. Como el que dice, ¿verdad? Que sea lo que... Es decir, hay veces que no sabemos por qué afrontamos la destrucción. No sabemos cómo afrontarla además. Hasta que un día recibí respuesta de la Biblia y a partir de ese día
que pude entender esta realidad, empecé a recibir respuestas. Respuestas vinieron a nuestra vida. Si recibimos respuestas, las circunstancias y las situaciones serán difíciles, serán diferentes a antes. No es lo mismo estar recibiendo respuestas y tener que preparar un mensaje, un sermón, que no estar recibiendo respuestas y tener que estar preparando qué palabra vas a compartir. Y te vienes a mirar, y conozco pastores que dicen, no, yo ahora con el internet no tengo ningún problema para predicar. Entro en internet y encuentro material, y encuentro mensajes, Pero qué difícil es tener que preparar un mensaje cuando no estás teniendo respuestas. Qué difícil tiene que ser incluso para los diáconos, para los obreros, que no reciben respuestas, están trabajando en algo tan importante como es la obra de Dios, querer hacer cosas para Dios y no estar recibiendo respuestas en su vida. Tiene que ser muy complicado. Tiene que ser tremendamente complicado y complejo eso. Y si lo haces durante un año, dices, bueno, por lo menos durante un año. Pero si tienes que estar 10 años así, trabajando y esforzándote sin recibir respuestas en tu vida. ¿Qué pasaría si no es 10 años, sino que en toda tu vida tienes que estar esforzándote, trabajando, luchando, sin recibir respuestas en tu vida? ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría si realmente recibiéramos esas respuestas y recibiéramos la gracia de Dios? Sería totalmente distinto. La palabra nos dice que habrá tiempos de tribulación, pero también nos dice la palabra confiad. Confiad. Aunque afrontemos tribulaciones, no te preocupes, no os preocupéis, porque vengan tribulaciones. Esto también se revela en la Biblia. Todo el mundo, hablas con la gente, con las ONG, con las asociaciones, y dicen, no, que estamos luchando porque queremos tener o hacer un mundo mejor donde vivir. Y las personas tratan de hacer eso, pero solo la Biblia nos habla y nos dice esta realidad. La gente habla y se esfuerza y los políticos dicen lo mismo. No, es que queremos cambiar el mundo para hacer un mundo mejor. Las asociaciones dicen lo mismo, las ONG dicen lo mismo. Pero nada cambia, ¿verdad? Nada cambia. Sigue igual que siempre. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurre todo esto? Lo dice la palabra. Si miramos Mateo 24, ¿de qué habla? De que los problemas surgirán en el mundo. No es extrañar. Si ya la palabra, la Biblia no lo dice. Mateo 24 nos está dando la palabra. Jesús dijo que el templo se derrumbaría. Lo dijo. Este templo se destruirá. No quedará piedra sobre piedra. Sin embargo, los judíos no creyeron. Este hombre está loco. ¿Cómo van a destruir el templo? ¿Cómo van a entrar en Jerusalén? ¿Van a destruir el templo? Si el templo es lo más sagrado, lo más importante para Dios. Pero Jesús insistió, este templo se derrumbará. Y no solamente se derrumbará, sino que nunca se restaurará. Ahí fue cuando ya entonces los judíos, el Sanedrín, los fariseos, toda esa gente se levantaron en contra. Se airaron. Estos hombres que conocían la palabra y que conocían la Biblia tenían que haber entendido. Sin embargo, entraron en ira. Pero tal como Jesús dijo, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Fue destruido. En solo 30 años después de que Jesús pronunciara estas palabras, el templo fue destruido. Y grandes incidentes ocurrieron en todo el mundo. Fijaros, en la Edad Media, la autoridad del Papa era tan grande, tan importante, más incluso que los reyes. Su influencia era mucho mayor que muchos reinos. Tenía una importancia y aún así trataron de restaurar el templo. Aún así, con toda su fuerza y con todo su poder, en el siglo X, levantaron las grandes cruzadas. Habéis escuchado y habéis visto películas, ¿verdad? Las cruzadas, ¿para qué era? Vamos a reconquistar Jerusalén, vamos a levantar el templo. Con todo su poder, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Jesús dijo que sería destruida. Jesús dijo, nunca se restaurará. Y hasta el día de hoy, todavía los judíos lloran en ese templo, en ese muro que pertenecía a ese templo, hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy quieren estar levantando un nuevo templo. Y al día de hoy todavía siguen llorando en las ruinas. La palabra de Dios se cumple. Jesús habló a continuación sobre cada una de las cosas que ocurrirían en los últimos días. ¿Qué dijo? Que ocurrirían terremotos.
ocurrirían terremotos, que habría hambre, que habría guerras, que habría tribulaciones. Mateo 24:14 conocéis que es uno de mis textos favoritos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio a todas las naciones. Luego vendrá el fin. De alguna manera, cuando estamos viendo todas estas cosas, significa que el evangelio está avanzando. De alguna manera, el evangelio se está predicando, el fin está viniendo, y dentro de ese proceso vienen todos estos conflictos. Pero Él sabe todas las cosas. Por eso dice, no te preocupes. Yo sé, conozco todas las cosas. Yo sé lo que está pasando en Ecuador, como sé lo que está pasando aquí, como sé lo que está pasando en el Oriente Medio. Y la paz que a mí me produce es precisamente saber que mi Padre, que es Dios Todopoderoso, Él sabe todas las cosas. El mundo está ignorante de todo. El mundo ignora incluso la presencia de Dios. Y algunos que creen, dicen que Dios creó el mundo y lo dejó a su libre albedrío. Ahí queda. Pero la palabra dice, yo sé de lo que tenéis necesidad. Yo sé, dice el Señor. Yo sé, dice. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que estás sufriendo. Yo sé las tribulaciones a las cuales estás enfrentando en tu vida en el día de hoy. Yo sé las dificultades que vives. Yo sé cada cosa. Yo sé cuántos pelos tienes en la cabeza, los he contado. Así dice el Señor, ¿verdad? Yo sé. Y sin mi permiso no cae ni uno de tus cabellos al suelo. Ni un gorrioncito, ni un simple pajarillo del campo que lo veis por ahí. Ni uno solo de ellos cae a tierra sin que Dios lo permita. Dios sabe todas las cosas. No te preocupes, por eso Él lo pudo predecir. Vea Mateo 25. Si ves lo que dice el capítulo 25 de Mateo, ¿qué es lo que nos habla? Que saldrán falsas iglesias, se levantarán. ¿Y qué es lo que harán? Causarán persecución al pueblo de Dios. ¿De qué nos extrañamos de que se levanten grupos que hagan y se levanten en contra de los hijos de Dios? Si es que ya está dicho. Es más, Jesús tuvo que hablar en parábola para que entendieran. Y habló de diferentes parábolas. ¿Qué es lo que dice? Que en medio de la iglesia habrá ovejas. ¿Pero qué dice que también habrá? Cabras. ¿Verdad? ¿Hay alguna cabra aquí? Hay muchas, he oído por ahí muchas. No, ovejas, pero dice que también hay cabras. Hermano, cuando te encuentres con una cabra, no te preocupes, está dentro del plan de Dios. Dios sabe que hay alguna cabra por ahí suelta. Son buenos, es bueno que haya cabras. ¿Sabéis que eso es lo que hacen los pastores? Me dijeron una vez, no sé si será verdad o no, pero dicen que las ovejas son tan torpes, y que son muy torpes, muy tontas. No sé por qué el Señor nos equipara como ovejas. El Señor sabrá en su inmensa sabiduría, ¿no? Pero dicen que son así tan torpes que en invierno, cuando se juntan para darse calor unas con otras, y llega un momento donde de tanto juntarse, algunas se asfixian y se mueren. Dicen, no sé si será verdad o no, yo no soy pastor de oveja, pero yo he escuchado decir esto, ¿verdad? Que se juntan tanto, se aprietan, que hay alguna que muere estrujada, o sea, y sí se muere. Entonces dice que es bueno meter una cabra de vez en cuando, meter una cabra entre medias. ¿Por qué? Porque como no paran y siempre están dando cornadas, las ovejas no hacen nada más que moverse, así no se muere ninguna, ¿verdad? Dicen. Entonces, si hay alguna oveja aquí, que Dios la bendiga también. ¿Amén? Que Dios le bendiga. Si hay alguna oveja, alguna cabra, porque eso está haciendo que nos mantengamos vivos y en movimiento. ¿Amén? Si hay alguna oveja que está dormida, por favor, alguna cabra que le dé un golpecito y la despierte. ¿Verdad? Hay algunas que a veces se quedan dormidas en el mensaje, en el culto, así que si hay alguna cabra, que la vaya despertando. Hermano, es una realidad, dice, que ahí va a haber hermanos que a veces incluso crean ese conflicto donde nos mantienen, ese problema que nos hace estar orando, esa situación que buscamos. Dice también la palabra que en aquellos tiempos, en el último momento, habrá aquellos que Dios les dé un talento y en vez de usarlo, lo entienden, ¿verdad? Dice otro que incluso otros que vendrán y dirán, es que yo no tengo talento, no he encontrado talento. Todo esto acontecerá en los últimos tiempos.
Y ocurre, hoy en día está ocurriendo. ¿Cuántas veces viene algún miembro de la iglesia, algún hermano y dice, yo no sé cuánto talento tengo, yo no sé qué don tengo, que va el Señor, capítulo 25 de Mateo, ¿verdad? Esos son las cabras, que como no tienen dónde emplear el talento, pues se dedican a los que están al lado. Segunda Timoteo 3, Pablo dijo que en los últimos días vendrían tiempos de sufrimiento. Apocalipsis, Dios le dijo a Juan que sucedería en los últimos días. Por lo tanto, los que leen, escuchan y guardan la palabra. Los que guardan esas profecías son bendecidos. Tenemos que guardar esta palabra. No tenemos que permanecer en el miedo ni en el temor. Sabemos que en días de tribulación están llegando y que llegan, están ahí, es lo que dice la Biblia. En los últimos tiempos habrá un tiempo de sufrimiento que vendrá. Por lo tanto, como los que poseemos el pacto, que poseemos la palabra y el nombre de Jesucristo, no os desaniméis en el nombre de Cristo. No os desaniméis, no importa qué tribulaciones vengan. Eso es lo que Jesús dijo en esos momentos. Confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad en esta palabra. No os preocupéis, porque yo ya he vencido. Yo he vencido. Ahora, ¿podemos pensar que realmente el mundo es nuestro enemigo? El mundo creado no es nuestro enemigo, no ese es el caso. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que yo he vencido el mundo? Yo tengo que ver textos de la Escritura para poderlo entender. 2 Corintios 4:4, que nos dice que el Dios de este siglo tiene entenebrecidas las mentes de la gente, de los incrédulos, para que no puedan recibir la luz de Cristo. Juan 16:11 se refiere a él como el príncipe de este mundo. Esto es algo que la gente del mundo no puede entender y que solo la palabra de Dios lo explica. No estamos hablando de la gente, nuestro adversario no es la gente, no es el mundo. Es aquel que tiene entenebrecida la mente de las personas, aquellos que tienen en cautividad. Apocalipsis 12, del 1 al 9, dice que Satanás causará gran confusión espiritual en los últimos tiempos. Va a traer gran confusión. Esa es la obra a la cual Cristo dice, yo he vencido. Yo en el pasado no podía entender esto, sin embargo, sinceramente te digo que comencé a recibir respuestas cuando lo hice y cuando lo entendí. Solo decir que es para aquellos que solo van de acá para allá, de iglesias en iglesias, poder llegar a entender. A través de tantas dificultades no me podía concentrar en los sermones, no podía ver la palabra correctamente. Por eso en mi pasado fracasé, porque no entendía esto. Ahora comencé a entender lo que Jesús dijo. Fue a partir de ese momento cuando Dios empezó a dar respuestas en mi vida. Cuando empecé a entender esto, no te preocupes porque las tribulaciones vendrán. No, al principio no lo entendía. Señor, ¿por qué? Quítanos la tentación, quítanos las tribulaciones, quítanos los problemas. Luego digo, te estoy orando como los niños, estoy orando como los incrédulos, estoy orando como la gente del mundo. En ningún momento me dice eso la palabra, que lo haga jamás. Y yo estoy diciendo cosas que no lo dice. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Que no tema al mundo. No importa las dificultades ni las tribulaciones. No tengas miedo al mundo, porque temes. Si yo he vencido al mundo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te preocupas tanto? Si yo he vencido, dice el Señor. Yo ya he vencido. ¿Por qué os preocupáis? ¿Por qué os angustiáis? ¿Por qué lloráis tanto? Por cosas. No os preocupéis, confiad, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo te he dado la autoridad para vencer. Dios no nos ha mandado por ahí sueltos, como ovejas que van al matadero, no. En todo caso es la unidad. Pero Él dice que nos ha dado la fuerza y la autoridad para vencer. El versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre y yo os digo que rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué significa? Francamente, antes yo no sabía esto. A los que creen, dice la palabra, les ha dado la autoridad para vencer. Lo que está diciendo es que Cristo ha quebrantado el poder de las fuerzas de la oscuridad. Lo que te está diciendo es que Él te ha dado autoridad. Cuando está diciendo confiar, yo he vencido el mundo, te está diciendo que Él te está proporcionando la autoridad que tú necesitas, al igual que Él, para vencer al mundo. ¿Qué significa? ¿Pero qué ocurre? Que la mayoría de los creyentes malentienden esto. Los creyentes piensan que tienen que creer bien. ¿Qué es creer bien?
O crees o no crees. Pero creer bien. O crees en Cristo o no crees. O crees que Jesús es Cristo y es solo Cristo, o está creyendo en otra cosa. No es creer bien o mal, es creer en el Cristo que Dios ha enviado. Hay quienes piensan, es que hay que ser muy diligentes, hay que ser muy trabajadores, hay que ser buenas personas, hay que ser buenos cristianos, hay que ser buenos ofrendadores. Piensan que tienen que ser diligentes en las cosas. Y veíamos hace un par de semanas que María Magdalena y María, la Madre de Jesús, eran muy diligentes, ¿verdad? Cuando iban al sepulcro a llevar perfumes y los alabastros y para llevar los óleos para poner el cuerpo de Jesús, eran muy diligentes estas mujeres. Pero ¿era eso lo que Jesús necesitaba? Jesús había resucitado ya, no les hacía falta tu diligencia, no les hace falta tu esfuerzo ni tu trabajo, porque Él es Dios vivo. Las mujeres son muy diligentes, hacen las cosas muy bien, pero no es eso lo que Él está haciendo. Dios nos ha dado ya la autoridad. Yo antes pensaba así, que tengo que ser un buen creyente, tengo que asistir a la iglesia todos los domingos, tengo que hacer esto, lo otro, guardar fiestas, las fiestas de guardar y todo este tipo de cosas. Hasta que comprendí, no es esto lo que Dios quiere. Él ya nos ha dado la autoridad, ya nos la ha dado desde el principio, a los que creen, dice la palabra, Juan 1:12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no puedes ganarte el ser hecho hijo de Dios. Por muy diligente que seas, tú no puedes conseguir ser hijo de Dios. Por mucho que tú lo pretendas, nunca lo conseguirás. Dios te ha dado la potestad. Dios te ha dado la autoridad para ser hecho hijo de Dios. Solamente tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Solamente aférrate. Aférrate a la palabra, porque lo único que necesitas es recibir respuestas a tu oración. En tu trabajo, en tu lugar donde estés estudiando. Recibe respuestas a la oración. Simplemente, ya está. Mateo 10, Jesús les dio la autoridad tan pronto como los llamó como discípulos. Marcos 3, 14 al 15. Esta mañana lo veíamos en los obreros, nos llamó para estar con nosotros. Es la bendición de estar con Emmanuel. Y Jesús le llamó, ¿para qué? Estás conmigo, yo para estar con vosotros. Y luego les dio autoridad, dice la palabra, ¿para qué? Para expulsar a los demonios, para poder predicar la palabra. El Señor nos ha dado la autoridad. Los demonios y las fuerzas de la oscuridad son invisibles a nuestros ojos. Pero si abrimos los ojos espirituales, veremos esta realidad, que donde tú vayas, los demonios salen. Donde tú estés, el reino de los cielos se establece. No tienes que preocuparte por nada y en absoluto. Él nos dio una palabra: yo estaré con vosotros hasta el último de la tierra. Decíamos esta mañana el primer mensaje que Jesús les dio, ¿cuál fue? Marcos 3, venid a mí, yo estaré con vosotros. ¿Cuál fue el último mensaje que Jesús les dio? Mateo 28, versículo 20. Id, predicar el evangelio, yo estaré con vosotros. Primero y el último, yo estaré con vosotros. ¿Cuál es el mensaje? Que Él siempre está con vosotros. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. A todos aquellos que tengan problemas espirituales, que tengan dificultades, no os desaniméis, porque Dios os ha dado una autoridad increíble. Los que estáis luchando con heridas del pasado, no os desaniméis, porque Dios os ha dado un poder y una autoridad inigualable. No os preocupéis. Aquellos que tenéis problemas espirituales, no uséis ningún otro método, solo Cristo, solo Evangelio, no utilicéis ninguna otra cosa, solo Emmanuel. Solo aférrate a la palabra de Dios y ora con la palabra, nada más. Es que lo hice una vez, está bien. Cuando estás malo y estás enfermo, dime un medicamento, un solo medicamento que solamente tomando una pastilla tú te sanes. ¿Hay alguna enfermedad que solamente con una pastilla te sanes? ¿Hay alguien que diga, es que yo tengo un gripazo de eso con 40 de fiebre, vale, tomate lo que tengo, uno, ya está, ¿te cura? ¿Hay alguno? Por favor, si hay alguno que me lo diga.
para comprarlo. ¿Hay algún medicamento que solamente con una pastilla tú lo hagas? No existe. No existe. Y creemos que en el mundo espiritual, pues venga, oré un día, ya con eso da para los restos. No. Ora continuamente. Aférrate a la palabra y verás cómo esa palabra te da fuerza. Cómo esa palabra te da la salud. Cómo esa palabra continuamente y orando continuamente, verás cómo los campos se abren. Verás cómo la bendición de Manuel está contigo. Verás cómo la palabra de Dios se cumple. Jesús te ayudará y obrará en tu vida. Permanece en la palabra, permanece en la oración y verás esa increíble autoridad en tu vida. Porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Confía, yo he vencido al mundo. Hoy os bendigo para que os mantengáis firmes en este pacto. ¿Qué tenemos que hacer para que las obras surjan en mi vida, en mi negocio, en mis estudios? Hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Quiero concluir con esto. 4 minutos más. Quiero concluir con esto. Hay cosas que tenemos que cambiar. 2 cosas. Cambia tu forma de pensar en primer lugar. Les decía esto a los obreros en esta mañana. Cambia tu forma de pensar, porque Dios ha preparado grandes cosas para ti. Cambia tu manera de pensar, porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios conoce muy bien tu camino, conoce muy bien tu vida, y Él te va a guiar a cosas grandes a través de la obra del Espíritu Santo. Cambia tu forma de pensar. Si no cambias tu forma de pensar, nada en tu vida va a cambiar, porque somos lo que pensamos. Y si yo me aferro a un pensamiento y no me muevo de él, nada en mí va a cambiar. Cambia tu forma de pensar. Y segundo, es necesario cambiar también tus ojos para ver los problemas. Cambia tus ojos para ver los problemas espirituales. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías cuando afrontó grandes dificultades en su vida? ¿Qué es lo que le dijo? Jeremías 33:3. No lo conocemos, es el teléfono de Dios. Muchas veces lo digo, ¿verdad? El teléfono de Dios. Clama a mí y yo le llamo y él contesta. Es una llamada telefónica, ¿verdad? Clama a mí y yo responderé. Pero no solamente dice esto, sino que continúa diciendo alguna cosita más. ¿Qué más dice? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no sabías. Es decir, te va a mostrar lo que hay detrás de esas dificultades. Te voy a enseñar las cosas ocultas que tus ojos no pueden ver, que no puedes entender. Cambia tus ojos para ver la realidad espiritual. Es que no puedo. Clama a mí, dice el Señor, y yo te mostraré. ¿Por qué pasamos por dificultades? ¿Por qué pasamos por estas situaciones? Aun cuando un mal venga a ti, Él te enseñará grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Aunque vengan problemas, Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú necesitas ver. Cambia tus ojos y después haz guerra espiritual. Haz la batalla espiritual. Es una misión importante que Dios nos ha dado en el día de hoy. Cambia tu manera de pensar. Cambia tus ojos. Verás la realidad espiritual. Y en ese momento, a partir de ahí, vas a librar una importante batalla espiritual. Amén. La guerra espiritual es un misterio, porque no podemos ver con nuestros ojos. Pero es una realidad que ocurre y pasa a nuestro alrededor. Pero no temas, dice la palabra. Nuevamente el Señor te dice, no temas, yo he vencido al mundo. Confía, yo he vencido al mundo. Y Dios demostrará inmediatamente su amor. Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay ninguna razón para que vivamos nuestras vidas cristianas de forma arrogante. No es necesario que estemos preocupados continuamente por las cosas que ocurren en el mundo. No es necesario. Porque Él ha vencido el mundo. No pasa nada. Cuando hablo con los remanentes me gusta decirles que no se desanimen. No os desaniméis, remanentes. No os desaniméis. Incluso si la muerte viene, no os desaniméis. Porque remanentes sois hijos de Dios. Sois los hijos de Dios. No hay ninguna razón para que viváis sufriendo. Sois los protagonistas del siglo XXI, remanentes. No os desaniméis porque este es el plan de Dios, aun en medio de la dificultad, que os convirtáis en los protagonistas
del siglo XXI. A veces la estrategia de Dios es que pasemos por un breve desierto, pero eso es para que el plan de Dios se cumpla y tú seas victorioso a través de Cristo. Para que tú tengas la victoria en esa situación. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Porque lo único que tenéis que hacer es no preocuparos por nada y creer en el pacto de Cristo. Esperar la palabra. Espera el pacto de Cristo. Y verás cómo las cosas y las promesas del Señor vienen a vuestras vidas y recibís la fuerza que necesitáis. Oremos. Señor, te damos gracias en el día de hoy. El mundo que se está haciendo poco a poco cada vez más difícil de vivir, de estar en él. Pero sin embargo te damos gracias, Padre, porque tú nos das la palabra para ser más que vencedores. Señor, tú nos das la palabra para que seamos esos hombres y mujeres que confiemos en que, Señor, tú has vencido al mundo. Señor, queremos tomar hoy esta palabra, que tú has vencido al mundo. Señor, permítenos mantenernos en este pacto. Permítenos mantenernos en esta palabra. Señor, permítenos ver el mundo a través de los ojos como tú los ves. Es verdad que en el mundo de esa aflicción, dice la palabra, pero confiad, porque yo he vencido este mundo de aflicción. Señor, danos la fuerza a todos los creyentes que hoy aquí nos congregamos de manera, Señor, que ninguno de ellos pueda caer en el desaliento. No importa las circunstancias que vengan, no importa, Señor, los movimientos sísmicos, no importa, Señor, las circunstancias ni las persecuciones que pueden estar viviendo otros creyentes en otras partes del mundo. Sobre todas las cosas, danos la fuerza, Señor, para que seamos humildes y valientes en este mundo. Queremos tomar también las palabras de Josué, que nos dice: esfuérzate, hijo mío, y sé valiente. Señor, queremos tomar esto como un pacto. Queremos tomarlo, Señor, como una palabra que también nos das a nosotros. Y la misma gracia, Señor, que diste a Josué, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos la concedas hoy a cada uno de tus hijos aquí congregados. Permite, Señor, que este sea un día de bendiciones espirituales, cuando recibamos la verdadera fuerza que tú nos das. Danos esa fuerza, Señor, porque oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.